Le damos la bienvenida al doctor Antonio Gagliardo Lor. Él fue fiscal del Guayas y también fue parte integrante de la Corte Constitucional. Bienvenido, doctor. Ayer veía un video en donde se observaba a un grupo de jóvenes delincuentes menores de edad asaltando una joyería, pistola en mano. Se llevaron muchísimas joyas, amedrentaron a los propietarios y en medio de la sorpresa de quienes estaban a su alrededor, los vecinos, se fueron llevando el botín en dos motos. Jóvenes que entiendo no cumplían los 18 años. Y la pregunta es, doctor, ¿seguiremos observando sucesos como este donde se utilizan menores, donde actúan menores, no solamente en robo, también en sicariato, también en atracos, también en asaltos, también en violaciones, y ellos no son imputables a las leyes de los mayores? ¿O es hora de lograr un cambio, al menos en el Código Orgánico Integral Penal? Buenos días, doctor. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Atalaya y saludos a los panelistas, en especial a usted, ¿no? Sí, realmente ya es hora que en el Ecuador se tomen otro tipo de acciones más drásticas en cuanto a las sanciones que deben tener los menores de edad cuando cometen delitos. En nuestro país, por las concepciones que se ha tenido, se trata a los menores de edad de una manera muy especial, con medidas socioeducativas, internamiento preventivo, solamente puede ser detenido en delitos flagrantes. Bueno, tienen un poco de gangas penitenciarias, penales, procesales, que hacen que a los menores les sea seductor el meterse al crimen, matar, violar, robar, asesinar, estar de sicario, porque saben que las consecuencias jurídicas por esas acciones van a ser mínimas, van a ser situaciones que no van a crear un verdadero precedente. Por eso las bandas aglutinan a menores de edad para cometer estos delitos, estas fechorías, y los menores de edad les explican que ellos van a tener bastantes beneficios y que las consecuencias van a ser leves. Por eso ya es hora en el Ecuador. Esto se había puesto, por ejemplo, en la consulta popular, de que a los menores de edad que cometan ciertos delitos más fuertes como violación, sicariato, asesinato, crimen organizado, sencillamente tienen que ser juzgados de una manera más drástica, quizás como adultos, porque esto no podemos continuar. En Estados Unidos, estaba ayer leyendo, en el año 2016 había 3.000 menores de edad en todo Estados Unidos condenados a cadena perpetua por haber cometido crímenes. Es decir, Estados Unidos, uno de los sistemas judiciales de mejor calidad del mundo, no es perfecto, pero uno de los mejores del mundo, sanciona a los menores de edad con cadena perpetua, sin con libertad condicionada y nada por el estilo, cuando cometen ciertos delitos contra la vida de las personas. Entonces, ¿por qué nosotros como país seguimos rezagados con leyes arcaicas, con leyes del siglo pasado y antepasado, cuando era una realidad antes, cuando actuaban los menores, y ahora es otra? O sea, los menores son más avesados. Siempre lo digo, un fiscal fue asesinado por un menor de edad. El sicario era un menor de edad. Ahora la mayoría de los sicarios son menores de edad, porque son reclutados, inclusive los meten a escuelas de capacitación de sicarios a menores de edad, porque sabe que las consecuencias son leves. Entonces hay que dar un giro de 180 grados al sistema penal y procesal penal en cuanto a la actuación de menores en esta clase de delitos más execrables, más graves, no a todos, pero sí a los más graves. Doctor, hay tres elementos que considerar. Primero, aquellos que forman escuelas de sicarios y que utilizan a los menores para actos execrables, delitos, etc. Segundo, hay que saber qué tipo de delitos son los que constituyen de mayor peligrosidad para las sanciones. Y tercero, ¿hasta qué punto un menor tiene la capacidad para comprender la acción delictiva que está cometiendo? Con esos tres elementos, doctor, podemos tal vez elaborar una reforma al COI para endurecer las penas, ¿o qué podemos hacer? Sí, indudablemente hay que hacer reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y al COVID, porque se establece que los menores son inimputables. Por ejemplo, hay el caso si un menor se descubre que no ha asesinado a uno, sino a varias personas, no puede ser tratado como menor de edad, ya es reincidente, o sea, ya tiene plena conciencia de lo que hace, ya no es un juego, pues matar a varias personas en varios crímenes diferentes, eso ya no entra en una situación de que, no, que es menor de edad,
que no sabe lo que hace, no sabe lo que hace. Él sabe perfectamente lo que hace el menor. Hay casos de menores también que son violadores en serie, que violan a menores de edad. Entonces, ¿dónde quedan las víctimas de los delitos, los familiares de los asesinados, los familiares de las víctimas violadas? No puede ser que tengan penas irrisorias, que van a pasar a la casa, internamiento preventivo, tantas situaciones favorables para ellos que hasta les borran todos sus antecedentes delictivos una vez cumplen la mayoría de edad. Entonces, insisto, y como usted también creo que coincidimos en esto, en el país ya se debe debatir de manera urgente, inmediata, las reformas legales necesarias para determinar, por ejemplo, cuáles son esos delitos, como por ejemplo asesinato, sicariato, violación, crimen organizado, narcotráfico, donde ya los menores no pueden seguir recibiendo ese trato especializado. Yo sé que hay personas que ponen el grito al cielo, que los menores son menores, que no deben ser juzgados como adultos, que eso es algo terrible, que atenta a los derechos humanos, pero ¿y quién defiende los derechos humanos de las víctimas y de que los que cometen ese delito actuando con plena voluntad, con plena conciencia, reciban penas irrisorias y que saben perfectamente lo que están haciendo? No es que son unos niños engañados, ellos saben lo que es matar y no matan sino varias personas, son sicarios, reciben emolumentos económicos por matar a personas que ni conocen y hasta matan inclusive para pertenecer a una banda o para demostrar lealtad o que son personas preparadas para matar. Entonces ya la situación psicológica, la madurez de los menores no es la misma de hace años atrás a la actual. Y esos menores a veces son más avesados y más peligrosos que los mismos adultos. Entonces hay que hacer algo, licenciado Alcides Montilla. Y por último, doctor, el tema de la responsabilidad penal, que según la normativa empieza a los 12 años, eso es que habría que revisar. Y algo fundamental, doctor Gagliardo, la rehabilitación, porque tampoco vamos a pensar que porque un menor lo utilizan como sicario o es un delincuente, hay que dejarlo ya al abandono y que no se rehabilite. Se puede rehabilitar y hacia allá yo creo que también debe ir el Estado. Bueno, lamentablemente estamos en un estado fallido, en donde no existe rehabilitación ni para los adultos, peor para los menores de edad. Es una farsa, es un mito. Aquí nuestras leyes dicen que lo que se busca no es sancionar penalmente, lo que se busca es rehabilitar para reinsertar a una persona en la sociedad. Eso es lo que menos hay. No hay recursos. Ahí en las cárceles sencillamente son verdaderas escuelas del delito donde se perfeccionan y donde a veces quienes cometen delitos menores se unen con quienes cometen execrables delitos y sencillamente se perfeccionan y son más peligrosos, más avesados que inclusive los mismos adultos y las personas que cometen infracciones. Es decir, en este país no existe rehabilitación social, es una farsa, es una mentira lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez. Aquí no existe rehabilitación, o sea, debemos olvidarnos y debe haber personas preparadas y los recursos económicos suficientes para que exista una verdadera rehabilitación y poder rescatar al ciudadano o a ese menor para que deje el camino del mal. Aquí sencillamente el que se quiera rehabilitar lo hace porque quiere y no porque existe un sistema, podríamos decir, organizado en el país para este tipo de situaciones. Bien, doctor, esta entrevista sigue con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Antonio Gagliardo, qué gusto de saludarlo. Indudablemente que el Ecuador es el país del asombro, ¿no? Porque para complementar lo que usted dice, a los menores de edad de 16 años les hemos dado la oportunidad de votar y con eso influir en lo fundamental de la conducción de un país. Es decir, tienen capacidad para votar, para cambiar un país si es posible, pero no tienen responsabilidad cuando cometen un delito. Es un país del asombro. Pero quería preguntarle algo. Vi que un abogado anunciaba haber presentado un recurso para dejar sin efecto el decreto presidencial por el cual se prohibía el porte de armas a los ciudadanos honestos de este país. ¿Se puede hacer mediante ese mecanismo, doctor Gagliardo, o es un disparo al aire? Bueno, algo se está haciendo, pero eso es algo muy debatible, el tema de hasta qué punto las personas pueden andar armadas. Quizás la violencia genere más violencia, pero el ciudadano también tiene el derecho a defenderse. Así sea en sus casas tener armas y no tener tanto problema para uno poderse defender, los ganaderos, la gente de las empresas. Realmente estamos en una situación de indefensión total. Los delincuentes andan con las fusiles, con ametralladoras, paseando libremente por la ciudad y nadie nunca los detiene. Y si los detienen, salen libres inmediatamente.
En cambio, el ciudadano honesto, el que se quiere defender, no puede cargar nada porque ahí sí lo meten preso, lo condenan, le dañan su historial delictivo. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que también es algo que se debe debatir en el país, la posibilidad que a personas sin antecedentes delictivos, dedicados a actividades productivas, actividades que corran riesgo, como por ejemplo manejar dinero, etcétera, la banca, negocios, etcétera, tengan derecho a estar armados, hasta el de la Periodistas. tienda, de la joyería, puedan tener sus armas y defenderse contra los delincuentes, porque los ciudadanos estamos prácticamente desprovistos de toda protección, que solamente nos ayuda el Dios Todopoderoso, porque a veces están intentado matar a alguien y se ha salvado a alguien que lo maten de milagro. Entonces yo sí creo que esto también debe ser muy bien debatido y puede existir una situación que los ciudadanos correctos puedan defenderse de los delincuentes. No podemos seguir así a la deriva. O sea, es algo absurdo eso. Es absurdo que no pueda el ciudadano defenderse. Abogados, periodistas, ayer atentaron contra la vida de 2 funcionarios judiciales. Usted sí sabía, doctor Gagliardo, por ejemplo, que los policías cuando salen ya de sus labores no pueden portar armas, ni los militares tampoco. Es decir, antes, y usted lo debe recordar, hasta la comisión de tránsito, yo recuerdo que les compraron armas, recuerdo que les dieron unos revólveres, les compraron unas escopetas Morbes de repetición, y no era la delincuencia como está ahora. Sin embargo, quieren que un vigilante de tránsito se defienda de unos delincuentes armados con fusiles, con un chisguete. Hágame el favor, ¿hasta cuándo seguimos tolerando y auspiciando la delincuencia, doctor Gagliardo? Usted muy bien ha dicho, hay que cambiar esta situación, pero la pregunta que le hago es ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el mecanismo? Usted con su experiencia como miembro de la Corte Constitucional, como ex fiscal, ¿cuál es el mecanismo que tenemos que seguir los ecuatorianos para que esto cambie? Bueno, las reformas legales al Código Orgánico Integral Penal, que por ejemplo establezca que portar armas es delito si no hay el permiso, salvo que sean personas que hayan obtenido sus permisos. Por ejemplo, los fiscales y los jueces deben permitirles estar armados. Usted dice también una gran verdad, el policía termina el turno, tiene que ir a dejar el arma al rastrillo del cuartel y anda sin arma, no puede actuar. Y si anda con otra arma, comete un delito. Entonces eso debe ser cambiado, sea vía decreto. Bueno, hay que buscar cualquier forma legal. Eso es lo de menos. Pero el ciudadano trabajador, honesto, tiene el derecho a defenderse. Lógicamente debe haber un cuidado en los permisos, porque también yo recuerdo que antes sí daban los permisos para uno andar armado y veían que detenían a bandas de delincuentes y tenían armas por todos lados. El señor Toral Zaramea tenía permiso para portar armas, él y todos sus secuaces que le acompañaban. Entonces no puede ser así. Entonces también debe haber un verdadero control. Lamentablemente siempre que se quieren hacer cosas por bien, se aprovechan otros para hacer por mal. Entonces andaban delincuentes también bien armados y con buenos permisos. En ese tiempo me acuerdo que solamente se podía tener hasta pistola o revólver y tenían permisos para cargar hasta ametralladora. O sea, como en las Fuerzas Armadas, habían personas que sacaban permisos para ametralladora. Estoy hablando de hace 20, 25, 30 años atrás. Entonces, ese es el tema, que debe haber un verdadero control y que hayan personas que puedan tener armas para defenderse y darle bala a la delincuencia, porque ya no queda otra. Si nosotros seguimos esperando que la policía nos esté cuidando, estamos perdidos, pues la policía no se alcanza. O sea, debemos también reconocer, la policía no se alcanza y la policía lamentablemente también está infiltrada en la corrupción. Vemos policías metidos en bandas delictivas, dando la información a los delincuentes, ex policías que en sus casas le encuentran $380,000, vaya a saber de qué actividades ilícitas, militares metidos en actividades ilícitas, narcotráfico, asalto, siempre en las bandas hay policías y ex policías involucrados. Entonces ya debemos tener en cuenta de que el ciudadano no puede confiar definitivamente totalmente que la policía le salve y hay que buscar mecanismos para poder uno defenderse. En Estados Unidos hay la enmienda de que todos los ciudadanos tienen derecho a defenderse. ¿Por qué no podemos también tener nosotros los ecuatorianos ese derecho a defendernos, las personas trabajadoras honestas que tienen que quedarse mudos, absortos, impávidos cuando la asaltan y no tener cómo reaccionar? Y eso no es justo, no es correcto. Fundamentalmente de tener armas defensivas, ¿no? Como usted lo señala muy bien, no puede ser que tampoco que le den permiso para portar fusiles de asalto, ametralladoras, porque eso ya cae en otro campo, ¿no? Pero que a uno le den la posibilidad de tener un arma, hasta una 45, una 9 milímetros, es un arma defensiva. A mí me han asaltado varias veces
sentado en el carro, y el delincuente después de robarme ha dado media vuelta y se ha ido caminando como que nada, a sabiendas de que uno no les puede hacer nada porque no tiene un arma para defenderse. Si uno hubiera tenido un arma para defenderse, otro hubiera sido el sentido, y hasta el delincuente piensa dos veces en asaltarlo porque dice se puede tener un arma para defenderse. Pero en este país de Ripley, por eso le decía yo, este es el país del asombro. Doctor Gagliardo, hoy escuchaba a un integrante del Consejo Nacional Electoral en Canal 2 decir que para las próximas elecciones ellos van a tomar medidas para que no haya inversión en las elecciones del narcotráfico, para que no se compren votos, para que no haya exceso en el gasto electoral. Y la pregunta es, ¿y esto ya no se sabe desde hace algunos años? ¿Y por qué el Consejo Nacional Electoral durante esos 2 años que brilla por la ausencia, que no hace nada, por qué no toma las medidas adecuadas? Pueden sugerir por lo menos leyes, pueden sugerir cambios para que esta situación que hoy vemos está desbocada, porque yo creo que en este proceso electoral van a ganar las elecciones los que más plata han regado. Y usted sabe de dónde normalmente vienen esos recursos, doctor Gagliardo. ¿Se puede hacer algo al respecto? Bueno, indudablemente. Lo que pasa es que aquí hay una acción omisiva de las autoridades electorales que no han hecho nada. Porque ellos en todo este tiempo que no hacen nada, debieron haber previsto este tipo de situaciones, buscar reglamentaciones, controles, contratar empresas especializadas en controlar este gasto electoral. También debe haber una situación en la ley electoral que si se descubre que alguien, aunque gane una elección, es financiado por actividades ilícitas, pierde el cargo. Pues esa es la única forma en que de que nada le va a servir a alguien ganar una elección con millones que le dé el narcotráfico. Si se descubre eso, tendrá que ser descalificado y perder inclusive el puesto. Pero doctor, van a tener que anular prácticamente a casi la mayoría de los que ganen, pues. Pero que lo hagan. O sea, sencillamente no podemos en este país seguir cruzados de manos de ver lo que todo el mundo sabe, que hay muchas personas, no todos los candidatos, pero hay muchos candidatos que lamentablemente el narcotráfico los tiene comprometidos, los financia para después pedirles favores, para pedirles ayuda, para ciertas situaciones que benefician al crimen organizado, a la minería ilegal y tantas actividades ilícitas que hay en este país. Siempre ha habido esta situación, no ha habido un verdadero control, todos se hacen como Shakira, ciegos, sordos y mudos, y las autoridades electorales que debieron haber cumplido no lo han hecho. Y ellos están prorrogados ilegalmente sus funciones, no han sido nombrados los que debieron. O sea, ellos los que están actualmente están ilegalmente en funciones. No sé para qué se aferran a esos cargos, si ya debieron haberse ido hace rato. El Consejo de Participación Ciudadana, en buena hora también defenestrado por la Corte Constitucional, no hizo nada, demoró. Y fueron, ellos, ¿cómo se llama? Están en funciones prorrogadas, no hacen nada, solamente aparecen en las elecciones para manejar ese presupuesto de las elecciones y nada más, y no hacen ningún control. Y aquí viva la fiesta y aquí todo el mundo hace lo que le da la gana en las elecciones, que no debe ser así. Yo estoy viviendo acá en la península de Santa Elena y usted sabe, doctor, que yo sí sé de política. Yo he dirigido muchas campañas electorales y nunca he visto un gasto de dinero, un derroche, una compra de votos, bingos, eventos deportivos, regalos, bueno, de todo, pero en una profusión. Usted aquí, cada casa encuentra un letrero enorme y eso cuesta dinero. ¿De dónde pecata mea? Sin embargo, de las provincias que dicen que han encontrado gente con nexos con el narcotráfico, Santa Elena brilla por la ausencia. Vaya viendo, aquí yo veo un derroche de dinero que jamás en mi vida me imaginé, créame, nunca me imaginé. A las 6 de la mañana, ya aquí abajo de mi casa, estaban los campañeros haciendo campaña electoral con altoparlantes, los carros toditos están pintados, las casas pintadas, no hay pared que no esté pintada. Y sin embargo, ¿de dónde sale tanto recurso para una alcaldía, para una junta parroquial, para una concejalía? Unos derroches que nadie se explica de dónde salen. Por eso yo digo que lo que va a haber ahora, después de este proceso electoral, es gente vinculada al narcotráfico, pero en casi todos los cargos y en casi todas las posturas políticas del país. Es una vergüenza. Alcides, por favor. Sí, doctor Gagliardo. Mire, ayer una jueza del Cantón Santa Rosa en la provincia del Oro, que se llama Karina Isurieta, aceptó una petición
de una vocal del Consejo de Participación Ciudadana, apellido Aguilar, Gina Aguilar, para que exija a la Asamblea que posesione a los suplentes y se principalicen y sean parte del Consejo de Participación Ciudadana. Y la jueza le aceptó y ordenó a la Asamblea que en 72 horas disponga la posesión so pena de sanciones. ¿Qué le parece, doctor, esta situación? Un juez de ordinario, de primera instancia, puede ordenarle a la Asamblea que, bajo amenaza, que cumpla con esta petición. ¿Se ha visto en algún país del mundo situaciones como esta, doctor? Bueno, este es el Ecuador del rifle y por eso siempre digo que lamentablemente la Corte Constitucional a través de sus fallos debe reglamentar esto y no lo hace. ¿Cómo es posible que un juez de Santa Rosa, de la provincia del Oro, no desmerezco a la provincia, una provincia que respeto mucho, pero no puede un juez de primer nivel dar ese tipo de órdenes a la Asamblea Nacional, que es el poder y la prestancia que tiene, o sea, no hablo del prestigio, el poder que tiene como representante de la ciudadanía, darle ese tipo de orden. Y es más, ¿qué sanción no puede hacer? Ninguna. El único que puede sancionar un incumplimiento de sentencias es la Corte Constitucional del Ecuador y no un juez de primer nivel. O sea, ese juez se ha excedido, no tiene competencia, no tiene ninguna competencia porque debió haberse acudido a un juez de Pichincha, no un juez de una provincia totalmente lejana a la capital de la República. Y aquí viene, ¿por qué esa consejera, de una manera grotesca, mañosa, rara, sospechosa, en vez de acudir quizás a un juez de una jurisdicción competente, se va a otro lado? Desde ahí ya empieza la irregularidad. Y esto lamentablemente la Corte Constitucional no lo arregla, porque también la Corte dijo que no prevarican los jueces. Esa jueza o juez ha cometido una infracción, sino que la misma Corte Constitucional le ha blindado diciendo que no prevarica. Entonces esto hay que acabar ya en el país, vía sentencia. La Corte Constitucional ya debe regular esta prostitución que hay de las garantías constitucionales, donde sostiene cualquier situación absurda y ridícula. Entonces la Asamblea Nacional, hemos visto, si ha buscado y ha visto cómo conseguir que se posesionen, sino que no se quieren posesionar, sino que aquí hay juegos intereses políticos, porque ya el día domingo, que son las elecciones, vamos a saber si desaparecen o no esas funciones del Consejo de Participación y pasan a la Asamblea o no pasan. Aquí hay muchos juegos políticos de por medio. Pero entonces, mala actuación de esa jueza no puede amenazar a la Asamblea Nacional y no tiene poder de hacerlo. El único que tiene poder de sancionar es la Corte Constitucional, que por ejemplo destituyó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no cumplir una sentencia constitucional, y que era un precedente de que en este país se deben respetar las decisiones, pero legítimas, de una autoridad que sea realmente competente y no esas payasadas de resoluciones que dan vergüenza, sinceramente. Este es el país donde cualquiera va donde un juez y consigue lo que le da la gana. Consigue lo que quiera a través de medidas cautelares, acciones de protección. Entonces estamos perdidos también en este país y la Corte Constitucional no pone orden en esto, lamentablemente. Y también la legislación no hace las reformas legales para evitar estas situaciones y sancionar a quienes se presten para este tipo de situaciones, tanto al que presenta como a que también al juez que resuelve. Eso hay que acabarlo, porque a cada rato nos asombra lo que resuelven los jueces con vía garantías constitucionales. O sea, ¿usted cree que la Asamblea no debe acatar el petitorio, la decisión y la amenaza también de la jueza de Santa Rosa? Claro, no debe hacerlo, porque el juez no puede amenazar a la Asamblea Nacional y no tiene poder de sancionarlo. El juez de primer nivel no puede destituir a los legisladores, no puede. ¿Cuál sería la amenaza? La única amenaza es iniciar un proceso de incumplimiento de sentencia y mandarlo a la Corte Constitucional. Es lo único. Además que las medidas estas medidas que dan cautelares independientes son revocables, no son de última y definitiva instancia. En ciertas circunstancias son apelables, es decir, no tienen la fuerza de una sentencia ejecutoriada de la Corte Constitucional cuando ha llegado a la última instancia jurídica. Entonces, sencillamente es un desatino, es una actuación de una jueza o juez totalmente ignorante en materia constitucional, que lamentablemente se presta para este tipo de juegos políticos, de juegos de oscuros intereses, no sé, y la Asamblea se hará respetar. Yo no es que esté a favor de la Asamblea, lo quiero aclarar. Doctor Gagliardo, disculpe que lo interrumpa, pero usted recuerda que alguna vez
un tribunal electoral, un tribunal supremo electoral, destituyó a los diputados para darle paso a los diputados de los manteles. Un tribunal que había sido electo por la asamblea destituyó a quien los nombró. ¿Usted puede imaginarse una cosa de esa naturaleza? ¿Se recuerda usted? Claro, pero era un tribunal supremo electoral, era una autoridad de alto nivel. Pero destituyó a quienes los nombraron, pues. Claro, sí. ¿Quién nombró ese tribunal? La asamblea. Y ellos destituyen a quien los nombra. Esto es más o menos como que a mí un gerente me da trabajo en una empresa y yo destituyo al gerente. Es una cosa sin nombre, ¿no? Claro, sí, pero en todo caso, esa jueza de la provincia del Oro no tiene ninguna facultad de amenazar a la asamblea. O sea, se ha perdido los papeles y la asamblea se burlará y la mandará a donde debe mandarla a esa jueza por actuar ilegalmente y prestarse para este tipo de juegos, de utilizar garantías constitucionales para este tipo de situaciones absurdas y ridículas. Así es. Doctor, hay un reclamo de los destituidos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, un reclamo ante la decisión que tomó la Corte Constitucional, ¿verdad? Ellos dicen que fue injusta, que la Corte no hizo una evaluación sobre la actuación de todos ellos en este petitorio que hizo la Corte para que nombren al presidente del Consejo de la Judicatura, que sí cumplieron, sí votaron, lo que pasa es que no hubo los votos, pero que sí cumplieron. Y en ese orden, yo le pregunto, ¿podría revocarse esa decisión de la Corte o la decisión de la Corte son sentencias inapelables y definitivas? Sí, bueno, la Corte Constitucional como órgano de cierre de la justicia constitucional y del país inclusive, sus decisiones son de última y definitiva instancia, ya no hay a dónde apelar. Ellos han presentado un pedido de aclaración y ampliación y todo abogado conoce, y lo digo para los que no son abogados, cuando se presenta una aclaración o una ampliación a una resolución, no se cambia la decisión. Se puede aclarar un punto oscuro, algo que no está claro, algo que no se dijo, ampliar una sentencia, pero por la vía que han ido los consejeros no hay nada que hacer. Es de última y definitiva instancia, y lo digo públicamente. Estos señores consejeros hicieron méritos para que los voten. Ellos se prestaron a un juego político de demorar la designación del presidente del Consejo de la Judicatura para que se mantenga otra persona afín al gobierno. Eso fue todo. Entonces demoraban, dilataban para que sigan lo que les interesaban ciertos intereses políticos. La Corte Constitucional da una decisión y les da un plazo y estos jueces no iban, votaban en contra, no daban el quórum, votaban de una forma, etcétera, cambiaban reglamento. Entonces, la Corte Constitucional, yo me he leído la sentencia completa justamente para poder dar este tipo de entrevistas, dice que bueno, que todos por acción, por omisión, por las diferentes formas en que actuaron o hicieron omisión de sus actuaciones, provocaron que no se nombre y no se cumpla la sentencia constitucional. Por lo tanto, la Corte decidió destituirlos a los 7, porque insisto, los 7 hicieron méritos más que suficientes para que los votantes duraron demasiado y que sirva un precedente que cuando hay este tipo de sentencias del máximo organismo de justicia constitucional deben ser destituidos, y también la Corte Constitucional debe actuar así en todos los casos. Hay algunos casos por ahí que no actúan de la misma manera. Aquí es de acuerdo a lo que esté de moda o lo más apremiante, pero bueno, ya dio un paso que ponga en barba en remojo a muchas personas, que hay sentencias que no cumplen de la Corte Constitucional y no les pasa nada. Entonces, en este caso, quizás también hubo alguna situación donde hizo que se adelanten las cosas y sean destituidos, pero que están destituidos, están bien destituidos, se lo merecían por prestarse a estos juegos políticos, estas instituciones tan desprestigiadas. Vemos que vota la ciudadanía en estas situaciones y ellos ya no tienen derecho a nada, no tienen derecho a reclamar nada. Ahora sí que restituyanme, que yo sí cumplí. Mentira, ellos no cumplieron, ellos dilataron, empantanaron, pusieron trabas en el camino, unos por acciones, otros por omisiones, pero todos coadyuvaron a que no se designe a quien se debía designar. Y ahí están las consecuencias y deben asumir sus consecuencias y deben ser valientes en aceptar un resultado que fue provocación de lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Que así que no vayan a hacerse las víctimas o pobrecitos que quieren volver, ya están bien destituidos y que no vuelvan jamás. Doctor, ayer en Paján, cantón de la provincia de Manabí, fueron baleados una jueza y su secretario cuando almorzaban en un restaurante por tipos que andaban presuntamente sicarios, que andaban en una moto. Y la pregunta es, ¿van a seguir los jueces, los amanuenses, los secretarios,
de los juzgados, expuestos libremente a que los delincuentes, los sicarios, los ataquen, los hieran o los maten, o hay que tomar ya medidas drásticas de control, de vigilancia, de protección para evitar muertes, ataques o presuntamente muertes como las que últimamente ha publicado la prensa. Bueno, en el país también hay que hacer algo para proteger autoridades. No podemos depender exclusivamente de la policía. Inclusive, hay la situación que si un judicial pide una protección judicial, es todo un trámite engorroso para recibir ayuda. Hasta que la reciba ya lo han matado y le dan solo por un tiempo provisional, ciertos horarios. Aquí, por ejemplo, yo sí creo que debe, como en Estados Unidos, siempre pongo ejemplo, existe el servicio secreto, que es la guardia personal del Estado a los funcionarios públicos, a cualquier tipo de funcionario público, incluidos los jueces, que estén dispuestos inmediatamente a dar esa protección. No podemos seguir en un país en donde a los jueces, a los fiscales o alguna autoridad que ponga orden en el país lo asesine. No tiene ni siquiera cómo portar un arma, cómo defenderse. Es decir, aquí las personas están en una indefensión total, sin derecho a que se puedan protegerse de estos ataques de los delincuentes. Entonces ya es hora de que el Estado se organice en tener un servicio secreto especial, la misma función judicial, con policías ya sea propios de la función judicial, una policía especializada que no dependa inclusive ni de la Policía Nacional, tener su propio organismo de protección a las autoridades y que permitan a estas autoridades andar armadas. Si el Estado no les da protección, tampoco le permite que se protege. Eso es absurdo. Entonces, un Estado no puede permitirse que las autoridades encargadas de sancionar el delito estén ahí indefensas, sin poderse proteger, sin ningún tipo de protección oficial ni nada. Entonces, eso debemos ya cambiar. O sea, hay cosas que son tan absurdas y no ponemos la solución. O sea, todos los días tenemos que lamentarnos que asesinan a un juez, que asesinan a un fiscal, que asesinan a un funcionario público por poner orden y bien, gracias. Y mañana matan a otro y nos olvidamos del que mataron a un fiscal, han matado a algunos jueces, intentaron matar y están baleadas, están hospitalizadas estas personas y no pasa nada. Y andaban sin policía, sin guardia, sin armas, sin nada. Entonces, ¿qué seguridad puede tener un funcionario público si el mismo Estado no le brinda la seguridad a un funcionario público? Entonces, esto debe cambiar y depende mucho del Ejecutivo esta situación, del presidente. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos por su intervención y lo estaremos invitando próximamente. Muchas gracias. Siempre honrado estar en este prestigioso medio radial y saludo a los panelistas, ¿no? Muy bien, ha sido...